Amén, amén, mi hermanita Gaby. Muy bien. Es un bonito resumen, mire lo que Dios nos ha enseñado. Hay algunas cosas que nosotros a lo mejor desconocíamos de esta parte, sobre los dones que Dios da a su pueblo, a su iglesia. Está casi todo resumido. Gracias, mi hermanita Gaby, que el Señor le bendiga y que el Señor le siga utilizando. Esto es importante para poder nosotros defender la sana doctrina, como cuando oró mi hermano Carlitos al inicio, defender la sana doctrina con la palabra. Y ya no tenemos esa confusión ahora de decir tal vez a lo mejor será esto o será lo otro. Me enseñaron de esta manera, pero ahora me dicen de otra manera. O me enseñaron uno de una manera, otro de otra manera. ¿Cómo será, verdad? Mire, tenemos que ir a la palabra para que sea palabra de Dios. Ciertamente el hombre sí se ha tomado ese privilegio de montar la palabra del Señor. Yo les llamo montar los versículos. Cuando alguien prepara un sermón, un pastor que prepara un sermón, siempre lee un versículo, pero el resto es montado. Eso se llama sermón teológico. Hay muchas clases de sermones, pero eso no va mucho al caso. Pero sí, sabemos que el hombre ya comienza después a interpretar a su manera después de que da la porción bíblica. Amén. Pero acá nosotros estamos discerniendo la palabra de Dios. Es por eso que Dios nos ha dado ese entendimiento y hemos entendido así, de esa manera. Mire, los dones, como dijo mi hermanita, hay un grupo de dones para toda la congregación que el Espíritu Santo de Dios ha dado a toda la congregación, mejor dicho, a toda la iglesia universal. Si hablamos sobre los ministerios, los dio el Señor. Y las operaciones, mire, la da el Padre, Dios, nuestro Padre Yahweh. Ciertamente no vemos aquí el nombre de Yahweh, pero si fuéramos a una Biblia como por ejemplo, la Kadosh, tal vez allí vamos a encontrar otros nombres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, pero el punto más importante de esto es que el Señor nos manda a caminar. Mire cómo nos enseña a caminar bien unidos, formando un solo cuerpo, sabiendo que tenemos diferentes dones, pero formamos un solo cuerpo, que es la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Eso es lo importante ahora, que tanto hemos estado caminando en este sentido. Y vemos nosotros que en las congregaciones cada cual vive su propia doctrina, su propia enseñanza y su propio mundo dentro de esa congregación, dentro de su doctrina. Por lo tanto, y mire, son diferentes. Si usted entiende bien, analiza bien, le estudia un poquitito las doctrinas falsas, vamos a ver que cada cual tiene su mundo diferente, no tiene nada que ver la una con la otra. Por lo tanto, todas esas no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. Porque cada cual está viviendo aparte, sabiendo que dice que no puede vivir una célula aparte, nos da a entender. Porque tanto el uno como el otro, primeramente, el uno como el otro somos dependientes del uno y del otro. Aunque somos con diferentes dones, dice, pero dependemos tanto del uno como del otro. Y no podemos hacer a un lado ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros estaríamos apartando cierta parte del cuerpo de la iglesia, que es de Cristo. En este caso, por decirle, si apartamos un don, lo dejamos dormido allí, el cuerpo no va a funcionar bien. Por decirle, si está fallando la parte que tiene que ver que maneje un brazo o una pierna, pongámosle. Lamentablemente, si la pierna no funciona, está muerta o dormida, lamentablemente el cuerpo no va a funcionar bien, no va a caminar bien. Solo con una pierna no va a caminar. Amén. Igual el oído, si un oído ya no está, o sea, dañado, se podría decir en este caso, como vemos en las congregaciones, dormidos, esos dones, lamentablemente solo con uno no va a funcionar. O si los dos oídos
no funcionan, lamentablemente, mis hermanitos, no va a escuchar nada. Y si nos introducimos un poco más en cada don en este sentido, hay mucho más que aprender, mis amados hermanitos. Pero yo les he dado algo superficial todavía. Si esto cree que todavía no ha conocido, hay mucho más todavía. Pero esta enseñanza es la básica, lo principal, para entender cómo tiene que manejarse la iglesia, cómo tiene que caminar, cómo tiene que sentir y cómo tiene que formar en sí el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero aquí nos enseña y nos hace ver, y si vemos afuera, de la perspectiva nuestra, de cada uno de nosotros, vemos hacia afuera al resto de congregaciones, lamentablemente vamos a ver con claridad, mire, con claridad, que allí no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Porque ciertamente nos ha enseñado en la palabra del Señor, en los dones, que para ser del cuerpo de Cristo tiene que funcionar ese don. Gloria a Dios. Porque una célula muerta en un cuerpo no tiene ninguna función, por lo tanto no hace nada. Pero si el cuerpo, esa célula está funcionando, obviamente le va a activar esa parte que tiene que ver de parte del cuerpo. Asimismo en la iglesia, si un don está dormido o no sabe, no ha desarrollado ese don, ahí lo tiene, dormido, o tal vez no sabe qué don ha tenido, como ya hemos venido viendo, lamentablemente la iglesia no va a caminar como nuestro Padre Celestial quiere, sino tiene que caminar conjuntamente. Mire, para que sea el cuerpo de Cristo que esté funcionando bien, todo tiene que activarse todos estos dones y funcionar de esa manera estos dones. Yo le pregunto, ¿ha visto una congregación o iglesia llamada iglesias que funcione de esa manera? Lamentablemente no he visto. Pero hoy el Señor está levantando al verdadero pueblo de Dios, que dice: yo mismo levantaré a mi remanente, uniré a mis ovejas, reuniré a mis ovejas, levantaré a mi propio remanente, pondré pastores para que les guíe, les apacienten con la palabra viva, y allí sí será mi pueblo, Él por mi pueblo y yo por su Dios. Bendito es el Señor. Entonces allí estamos viendo, mis amados hermanitos, que la iglesia en sí no ha estado funcionando, o no está funcionando como Dios quiere, sino como el hombre ha querido, y allí deja de ser de Dios. Vamos a continuar, mis amados hermanitos, hasta allí. Vamos a dar lectura ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 al 27, para ir concluyendo. Amén, gloria a Dios. Lo que tiene que ver con los dones, aunque ya hemos visto que está claro todo esto. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien tiene la porción bíblica? Dígame para que dé la lectura. Amén. Pastor, 1 Corintios capítulo 12, del versículo 26. 25 al 27 vamos a dar la lectura. Amén, mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor. Buenas noches, a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén. Corintios capítulo 12, versículo 25. Que no haya desaveniencia sino que los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro fallece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Mire la palabra del Señor. Estamos concluyendo con la parte de los dones, que dice el 25: para que no haya desaveniencia
en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gloria a Dios. Pero aquí tenemos que entender que no está hablando solamente dentro de la congregación. Escúcheme bien, es lo que ha hecho el hombre y lo está haciendo. Ha independizado, ha individualizado la iglesia, una congregación, haciendo entre comillas todo esto lo que dice, tal vez orando los unos por los otros, sí, pero solamente en ese grupo a los que ellos supuestamente pertenecen. Pero acá no está hablando de solamente de la congregación, de una congregación, está hablando de la iglesia universal. Y aquí tenemos que nosotros aprender a entender que tenemos hermanos en Cristo en todo el mundo. Y el Señor nos va a hacer ver, a hacer sentir que ese mismo sentir del Espíritu, no importa dónde estés, en China, estés en el oriente, estés en el occidente del mundo entero, mis amados hermanitos, vamos a tener ese mismo sentir. Y cuando usted algún momento pueda comunicarse con un hermano o hermana en Cristo verdaderamente, que esté haciendo la voluntad del Señor en la sana doctrina, déjeme decirle que usted va a tener una comunicación diferente a la que tenía antes con los supuestos hermanos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque mire, allí lo que vamos a comunicarnos es a través del mismo Espíritu, hablando el mismo idioma, la misma doctrina, el mismo evangelio. Porque está guiándole a ese siervo, sierva del Señor, donde quiera que esté, tanto a ese siervo, esa sierva, como a usted o a mí, el mismo Espíritu, a eso se refiere. No solamente porque de nada serviría si solamente estamos velando por este grupo, orando por este grupo, sino el Señor nos enseña por la iglesia universal de todo el mundo, de todo el universo, por así decirlo, mis amados hermanitos. El 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro, mire, si en el cuerpo, escúcheme bien, si en el cuerpo tiene un problema, una herida en el brazo o en la pierna, o tiene problemas con un ojo, todo el cuerpo le afecta. Pero en Cristo no vemos eso. El sufrimiento por acá, el sufrimiento por allá, pero casi nunca nos dedicamos a orar por esas vidas, porque obviamente, escúcheme bien, más que visitarle al hermano, si no es posible visitarle, la oración puede mucho, dice el Señor. Y lo que el Señor manda es a orar, orar y orar. Orad sin cesar, dice el Señor. Amén. Porque la oración tiene un poder sobrenatural. Y allí es donde Dios conecta a toda la congregación, a su iglesia del mundo entero. Bendito es el Señor. Cuando oren por allá por China y oren en América, en Estados Unidos, aquí en el Ecuador, déjeme decirle que el poder de Dios va a fluir en todo el mundo. Pero no existe eso. Cada cual ora a su manera, ora solamente por su grupo. Estamos hablando de las congregaciones o iglesias. Allí el Señor no le va a escuchar. Mejor dicho, no va a ser agradable. Primeramente porque ya hemos visto que si no está activado el Espíritu Santo de Dios en esas vidas, lamentablemente no está el Espíritu Santo de Yahweh en esas vidas. Por lo tanto, no está obrando Dios. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos, continuamos. Dice que todos se duelen. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mire, el cuerpo de Cristo, la congregación, tiene que participar tanto en el sufrimiento de algunos de los hermanos como en la bendición que reciba. Tiene que haber gozo. ¿Cómo? Si un siervo se convierte al camino del Señor, alguien que no ha conocido de Dios, tiene que celebrar toda la congregación. Tiene que sentir alegría para que nos identifiquemos que somos hijos de nuestro Altísimo. Que allí sí está el Espíritu Santo de Yahweh.
Ese mismo espíritu que él hizo recibir a esa alma y lo trajo a los pies de Cristo, ese mismo espíritu está en toda la congregación, el cual tiene que haber esa misma alegría, ese mismo gozo. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Por lo tanto, el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Así es como el Señor quiere que se maneje la iglesia, orando y velando los unos por los otros, como dice en Salmos 133, 1. Allí dice la palabra del Señor, dice, vamos a leer mejor. David, mire cómo habla David, es hermoso. Vamos a Salmos, por favor, 133, gloria a Dios, bendito es el Señor. La palabra del Señor dice en Salmos 133, 1, así dice David, mirad cuán bueno es, cuán delicioso es hablar los hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor. Dice, mire esa palabra deliciosa. O sea, dice que es un placer, es un honor, un agrado tan satisfactorio en el corazón estar unidos los hermanos, los unos con los otros, pero en el mismo sentir del Espíritu Santo. Y esto en realidad el Señor tiene que obrar bastante, porque recién está levantando a su remanente. Y eso somos usted y yo. Pero aquí tenemos que comenzar a poner por obra lo que Dios manda. Y eso nos compete, como dije el día de ayer, a toda la iglesia, a toda la congregación, a todas las congregaciones del mundo entero, no solamente al pastor, ni al líder. Bendito es el Señor. Entonces, qué hermoso y cuán dulce, mire, esa palabra hermosa que dice, estar en armonía, los hermanos, juntos. Y así es como tenemos que disfrutar, así como disfrutábamos en el mundo. Hablemos cuando éramos jóvenes, cuando éramos muchachos, teníamos, en ese entonces se llamaba la pata, la gallada, los panas, bueno, ahí como quieras llamarlo, ¿verdad? Allí teníamos y gozábamos en muchas cosas en el mundo. Hoy el Señor tiene que gozarse en la presencia del Señor, en todo lo que tiene que ver, que venga de parte de Dios. ¿Cómo nos gozamos? En la oración, en la palabra, en la evangelización, en ir a evangelizar en grupo, en vigilias, en la alabanza. La iglesia tiene que participar para de esa manera agradar a los ojos de Dios. Bendito es el Señor. Porque el Señor ha cambiado todo lo que era malo, ha cambiado en bueno. Lo que dice, el Señor ha cambiado mi lamento en baile. Bendito es el Señor. Vamos a ir a Filipenses también a corroborar esto. 2:2, por favor, mis amados hermanitos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Filipenses 2:2. Si alguien tiene, puede dar la porción bíblica, mis hermanitos. Amén. Amén, mis amados hermanitos. Alguien que tenga, por favor. Amén, amén, querido pastor. Mi hermano Carlito, le escuchamos. Amén, amén. La palabra del Señor en esta noche en Filipenses 2:12. Amén, gloria a Dios. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Gracias, mi hermano Carlitos. ¿Qué dice? Que completemos el gozo. Aquí está diciendo el Señor que ya hemos hecho bastante. Hemos hecho muchas cosas, pero quiere que completemos el gozo. ¿Cómo? Demostrando el amor. Vamos a leer nuevamente. Gloria a Dios. Completad mi gozo, dice. Completad, al decir completad, quiere decir, mis amados hermanitos, que ya hemos hecho algo. Estamos haciendo.
estamos haciendo algunas cosas que vienen de nuestro Padre Celestial, mejor dicho, estamos haciendo la voluntad del Señor, pero todavía hay más que tenemos que hacer, que está diciendo, dice, completad mi gozo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor por todos, los unos por los otros, con el mismo amor, sabiendo que el amor es Dios. Si no tenemos a Dios, no tenemos amor. Si decimos que tenemos amor, dice su palabra, es muy clara. Dice que si no tenemos a Dios y decimos que tenemos amor, dice que somos mentirosos. Está hablando del mismo amor del Señor, con un amor ferviente, con un amor sin interés, con un amor fraternal, con un amor que solamente Dios nos puede dar, y de esa manera participar dentro y fuera de la congregación. Bendito es el Señor. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como yo les dije anteriormente, cuando usted se comunique con alguien, mire, usted va a tener una manera de conectarse, de hablar, de dialogar con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque tiene el mismo espíritu, tiene el mismo sentir, tanto el uno como el otro, porque viene del mismo Dios, que es el Espíritu Santo de Yahweh, que habita en cada uno de sus siervos y siervas del Señor, mis amados hermanitos. Es por eso que el Señor recomienda, miren los dones del Señor. En amor es importante el amor, y para eso vamos a concretar, mis hermanitos, en Primera de Juan, con un poco de lo que habla del amor de Dios. Porque si hablamos del amor, habla en toda su palabra, en todo el sentido de toda su palabra, habla de amor. Solo de amor, de misericordia para su pueblo. Bendito es el Señor. A Primera de Juan 4, 20, 21, por favor. Gloria a Dios. Si alguien tiene, puede decir amén. Gloria a Dios. Amén, amén, querido pastor. Mi hermano Carlitos, que el Señor le bendiga. Le escuchamos. La palabra del Señor en Primera de Juan 4, 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a uno, que es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios también ama a su hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermano Carlitos. Mire, la palabra del Señor es tan clara, tan precisa y contundente. Mire, la palabra del Señor no hace falta, mis hermanitos, a veces ni siquiera volver a repetir, a leer, pero tenemos que discernirla. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, vamos a hacer una pausa. ¿Es que acaso siempre no ha habido así? Yo me incluyo en un tiempo que yo creía que estaba en la iglesia al inicio, cuando era nuevo, cuando recién estaba en los caminos de Dios, cuando recién comencé, yo todavía había en mi corazón, escúcheme bien, ese resentimiento contra el hermano. Pero al decirle el hermano, no solamente estamos hablando del hermano de carne, sino del hermano en Cristo también. Al decir el prójimo, escúcheme bien, el Señor manda que amemos al prójimo como a nosotros mismos, segundo mandamiento principal. Gloria a Dios. Y al decir amar al prójimo, no es solamente al hermano en carne, a la familia, no, a todo el ser humano que a usted le rodee. Tanto donde vive, en su trabajo, donde estudia, donde camine, tiene que caminar con ese amor de Cristo. Bendito es el Señor. Pero yo le estoy diciendo, en esta pausa que hicimos, no se refleja eso. Yo conozco hermanos, que Dios me perdone, pero me duele mucho decirle esto como testimonio. Una vez un compañero de seminario, un pastor, me invitó a comer a su casita, a un almuerzo.
Déjeme decirle que en la iglesia y en el seminario era uno de los, así, viéndolo aparentemente, un gran siervo de Dios. Predicaba bonito, pero déjeme decirle que cuando llegó a la casa, creo que discutió un poco, creo que estaba o discutido con la esposita, no sé. Déjeme decirle que a lo que entró no se dio cuenta que tenía un invitado, que era yo. Y el perro, apenas viene el perrito, usted sabe cómo son los perritos, apenas ve al amo, viene corriendo a darle la bienvenida. El perro es más, muchas de las veces demostramos más, ser más fieles y amorosos que nosotros mismos. Discúlpenme que les diga eso, pero esa es la verdad. Y comienza el perrito como viene, un perrito pequeñito nomás. Dio un patazo, lo mandó por allá. Perro sucio, no me moleste, discúlpenme en estas palabras, por favor. Y en esto se maneja, les puedo decir, amados hermanos, las congregaciones es así como se maneja, y por eso el Señor manda esto a caminar de acuerdo a los dones, unidos, un solo cuerpo en Cristo. Bendito es el Señor. Para ser realmente allí sí hijos de Dios. Allí sí diga yo soy cristiano, porque sigo a Cristo, porque decirlo todo el mundo lo dice. Pero aquí nos está enseñando cómo caminar, mis amados hermanitos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De qué Dios hablamos? Allí nos convertimos nosotros, no Dios que sea mentiroso, sino nosotros estamos actuando hipócritamente. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dice entonces, si no ama a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Que lo ve y debe amarlo, porque eso es otra cosa también, mis hermanitos. Hay cristianos que como es mi familia, son mis hermanos, bueno, a ellos sí les presto más atención, pero el resto de los vecinos no, ellos ya no. No. Mire, el amor de Dios es para todos, bendito es el Señor. Y yo doy gracias al Señor por eso. No digo por jactancia, porque yo le digo, yo fui así, por eso le digo. Estoy dando como testimonio propio, primeramente mío, que nosotros damos amor al que nos conviene. Eso no es de Dios. Estamos viendo clarito lo que dice su palabra. Allí vamos a conformar realmente un siervo o sierva que forme parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia verdadera, y allí sí puede decir, soy hijo de Dios. Bendito es el Señor. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero decir si amo a Dios, lo decimos. Pero es que el Señor no ve su boca, sus palabras, lo que ve es su corazón. Y de la abundancia del corazón salen las palabras y las acciones, dice su palabra. Y allí es cuando vamos a demostrar realmente que a lo mejor falta Dios en mi vida, gloria a Dios. Como estamos viendo, tal vez el punto no es el amor, pero ya tocamos desde el inicio que es parte de los dones espirituales, que hace que conforme la verdadera iglesia de Cristo para ser verdaderos hijos e hijas de Dios. No de labios, sino de corazón. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces dice, ¿cómo va a amar a Dios si no ha visto? Esto nos deja una enseñanza a pedir guía, discernimiento, sabiduría y espíritu de poder vencer lo malo para que entre el amor que es Dios en nuestras vidas. Allí estamos hablando y estamos viendo así de simple, en pocas palabras, nos está faltando Dios en nuestro corazón. Si es que hay alguna cosa como esa, que no estamos demostrando el amor a toda la humanidad, no está hablando de la familia, los hermanos carnales, ni el tío, ni la tía, ni el hermano, ni la hermana de la familia, está hablando del prójimo, de toda la humanidad que le rodea, hermano y hermana. Y allí sí estamos demostrando que dice, allí sí somos hijos de Dios. El 21, y nosotros tenemos este mandamiento, escúchame bien, este mandamiento de Él, ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, no del hombre.
de la falsa doctrina ni de la enseñanza superficial o falsa doctrina puesta por el hombre, sino palabra viva de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano, gloria a Dios, porque de esa manera estamos demostrando que somos hijos e hijas verdaderas de Dios. Bendito es el Señor. Hablando un poquitito nada más del amor, porque si hablamos del amor, mis amados hermanitos, que ya vamos a predicar sobre eso, está en toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es amor, misericordia, etcétera, etcétera. Todo lo que encierra en lo bueno está cubierta, todo eso llena su palabra de todo amor y misericordia. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, hasta aquí vamos a terminar, por favor.